Buenas. No, buenas. De hecho, históricamente buenas. Ya, sí. Sí, así que qué bueno que le hayan tomado el peso a la asignatura y me alegra mucho que estén rindiendo bien. Y algo que es mérito de ustedes porque yo no les enseñé el Facebook. Así que qué bueno que lo hayan hecho. Sí. Y todas las recuperativas se van a dar el mismo día, a menos que el interesado me ame y guardemos una fecha antes de eso. Pero en teoría la fecha de recuperación es como en la primera semana de julio, por ahí. Por ahí. De nada. Entonces, eso, felicitarlos por la nota. Segundo, tenemos reforzamiento, que no lo voy a hacer yo. El jueves. No, lo va a hacer el profe Troncoso. Lo va a hacer él, va a ser online. Va a ser, me parece que es el jueves a las 5 de la tarde, una cosa así. ¿El jueves tiene? ¿A qué hora? A las 3 a 5 de Pero después de eso... Porque en teoría, desde el... es que traté de buscar un módulo 0 para ustedes y es súper difícil, casi no tienen. Los únicos módulos 0 que tienen son como en el módulo que comienza a las 5, que es el que ajusté el taller, y el día que puede el profe, y que creo que les conviene más a ustedes, es el día jueves. Porque el miércoles era la opción y el profe no podía. Sí, pero creo que el jueves ya no hay, para que no hayan estudiado. No habría estudiado y para que puedan aprovechar bien la eso, les tengo que subir el link, ya lo tengo. Así que yo creo que terminando esta clase, les subo en avisos, revisen avisos, y si es que alguien no lo tiene, o por alguna razón, porque pasa, no puede acceder al link por avisos, la idea es que los que sí lo tienen, los que sí lo tengan, lo puedan compartir por WhatsApp o por donde sea, ya para que todos puedan hacer ese reforzamiento de lo progreso. Recuerden la nota de la primera carrera, ¿no? Pésima. Porque esa no históricamente pésima. Sí, o sea, generalmente está mal, pero fueron muy malas. Entonces, traten de usar los recursos que están disponibles para que puedan así subir sus notas. Los contenidos que entran en la cátedra 2 son desde inflamación hasta la clase de hoy. ¿Ya? La clase de hoy lo que busca es integrar ya todo lo que respecta a las respuestas inmunes. Lo último que nos faltaba por conversar es las recepciones químicas y el receptor, el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Con eso terminamos los conceptos como más teóricos y después vamos a ver cómo responde el sistema inmune frente a diferentes situaciones. Pero en teoría, esta es la base para todo lo que vamos a ver en adelante. Me refiero a todos los contenidos que hemos visto hacia atrás. ¿Ya? Así que si hay conceptos que no quedaron bien firmes en ustedes, les recomiendo que los refuercen, que intenten complementar, que si tienen dudas, que se quieran conversar conmigo, o si tienen confianza con algún otro docente, como el profesor Troncoso, bien, todas las herramientas que tengan para poder afirmar esos conocimientos que son necesarios para los próximos contenidos. ¿Ya? Ganamos una clase, se supone que la unidad 3 constaba de 3 clases, pero logramos condensar los contenidos en 2 clases, lo cual nos va a dar un poco más de alivio al final del semestre, no hay que pasar todo rápido. ¿Ya? Vamos a comenzar con la clase que contiene la unidad 4, referente al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Alguna duda que tengan de todo lo que se ha hecho ahora? Tengo el chat con el profesor Troncoso para dejarles claro cuándo va a ser la... Jueves 5:50. Ese es el horario. Jueves a las 5:50 y será online. Sí,
Sí. Es muy perfecto tampoco. Sí, sí lo es. Así que aprovechen. Sí. Se lo podemos pedir. Pero no sé de qué le sirve que quede grabada si la clase, o sea, la prueba es el próximo día. Si lo necesitas, sí. Y no se me va a olvidar, si al menos uno de ustedes me manda un correo. Ya. Eso. Ya, creo que dije todo lo que tenía que decir previo. Y no hay preguntas. ¿Cierto que me comentaron? Muy probable que esta clase sea más corta de lo normal. Depende de cómo fluyamos. Que esta clase puede ser más corta de lo normal. Ok. Hemos mencionado muchas veces este concepto que es el complejo mayor de histocompatibilidad. A mi gusto está mal ubicado en la programación. Pero también este es el nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa. ¿A qué asociamos el complejo mayor de histocompatibilidad? Si te querías, vámonos ya. No voy a poner atención. ¿Algún concepto? Exacto, eso es. Y por eso, este ángel que no me gustó, ahora que lo veo, no me gustó. Está como poco definido. Pero es una presentación de antígeno. Aquí vemos lo que podría ser como una proyección citoplasmática de una célula presentadora de antígeno. Y este sería un linfocito probablemente T. Y acá está la interacción entre ambas. ¿Ya? Entonces, inmediatamente, si nosotros pensamos en el complejo mayor de histocompatibilidad, debemos asociarlo a la presentación de antígeno. ¿Ya? La oportunidad, pero fue lo que ya les dije, la presentación de antígeno y el complejo mayor de, los complejos mayores de histocompatibilidad, eso es lo que vamos a conversar hoy. Ok, hay una problemática teórica. Y es que, en base a lo que ustedes ya saben, yo tengo una gran diversidad linfocitaria, con una gran diversidad en cuanto a las sensibilidades para los antígenos. Pero pongámonos en una situación absurda, en donde justo el linfocito que tiene la cerradura, que es compatible con la llave antigénica, espero que se entienda el concepto, y ese linfocito exclusivo está ubicado a nivel de este linfonódulo. Chicos de anatomía, hablemos de linfonódulos. ¿Qué linfonódulo debería estar ubicado en esa zona? Mi pulso es horrible. No, linfonódulo. Si hay glándulas salivarias, estoy de acuerdo, pero linfonódulo. ¿Cuál debería estar ahí? ¿Cuál? Escucho murmullos tímidos, inseguros. Anatomía, ustedes tienen anatomía. ¿Se tienen más fresca que yo? ¿Y de mí qué diga? ¿Craneal? No. No. Sublingual. Sublingual no. Casi. No le pone mi vida. Submandibular. Submandibular. Ya. Acá está el submandibular. Es súper importante este linfonódulo, muchachos, muchachas, a la evaluación clínica. Es muy, muy, muy importante. Ya, una de las cosas que primero palpamos cuando evaluamos a nuestros pacientes. Ok, podría preguntarles por cada uno de estos que son los linfonódulos que son evaluables clínicamente y que ustedes ya deberían saber, ¿ya? Pero para refrescar la memoria. Submandibular, retrofaringeo, preescapular, axilar, inguinal y popliteo. Son los linfonódulos que en la clínica normalmente están evaluados. Ya, fuera de eso. Resulta que tengo acá, a nivel del linfonódulo submandibular, el exclusivo, el único linfocito que es compatible con un antígeno, digamos una bacteria, que ingresó por una herida en la pata. ¿Cómo diantres consigo que este linfocito llegue hasta acá para que ejecute su acción? ¿Se entiende la problemática? ¿No? No. Okay.
Perro creado por IA. Tiene una herida. En realidad lo busqué en Google, pero me acabo de dar cuenta que tiene herida ahí arriba. Tiene una herida en la pata. Y en esa herida se le hizo porque se cortó corriendo por el campo con una lata. Y esa lata estaba cargada en algunas bacterias. Y resulta que la bacteria tiene en su superficie antígenos, ¿cierto? Y esos antígenos en particular tienen una zona que se llama un epítopo. Y ese epítopo es solamente reconocido por un linfocito que tiene este perro. Y ese linfocito está en su mandíbula, en el linfonodo submandibular. ¿Qué tiene que pasar para que los pocos linfocitos específicos para este antígeno puedan eventualmente encontrarse? ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Se lo han preguntado? ¿Se lo han preguntado? Que vaya a completar un poco esta quedada. La dinámica. Pero es una pregunta que puede surgir con la experiencia. O sea, si yo te digo que se generan normalmente linfocitos que son diferentes unos de otros en cuanto a la sensibilidad antigénica, pero no necesariamente se van a crear en la misma proporción y las mismas sensibilidades en todas partes. Entonces, ¿podría pasar una situación así? Poco probable, pero podría ser. ¿Cómo lo hago? Sigamos haciendo más dudas. Entonces, se requiere de un sistema especializado de captura y transporte de antígenos hasta los órganos linfoides a través de los cuales circulan los linfocitos T, para que el antígeno de acá sea percibido por un linfocito de acá. Una opción es que llegue el antígeno eventualmente a una zona próxima, o sea, que colonice acá y que deje la embarrada acá y que eventualmente por circulación sanguínea linfática vaya a dar a la zona mandibular. Y que ahí alguna célula presentadora de antígeno lo tome y se lo presente a mi linfocito T, pensando en un linfocito T. ¿Ya? Si piensan en un B, quizás no sea necesaria la presentación antigénica y lo pueda recibir el solo. Son más independientes. Pero la otra opción, más viable, es que exista una gran cantidad de células especializadas en capturar antígenos por todas las zonas que son sensibles a la colonización o daño por patógenos, o daño en general, que sea capaz de tomar el antígeno y que se lo vaya a mostrar a todos los linfocitos hasta que encuentren indicado. ¿Ya? Entonces, por un lado, tengo una gran diversidad de linfocitos que son con sensibilidades diferentes, y por otro lado, voy a tener un ejército de células presentadoras de antígenos capaces de ir a buscar a dichos linfocitos cuando se encuentran con un patógeno. ¿Ya? A estas células les llamamos células presentadoras de antígenos. Ya dijimos que, si bien en estricto rigor yo tomo ese concepto, células presentadoras de antígenos, todas las células nucleadas tienen esta capacidad de presentar antígenos. Vamos a ver con más detalle ahora. Cuando hablamos de células presentadoras de antígenos nos referimos principalmente a tres. ¿Cuáles son? Maravilloso, dendrítica. Quiere ser la número 1 que se les venga a la cabeza. ¿Cuál otra? Muchachos que tienen prueba la próxima semana. Las tan famosas APC, células presentadoras de antígenos. ¿Me dijeron? Dendríticas. ¿Alguien dijo otra cosa por ahí? ¿Qué usted? ¿No? Vale. ¿Qué me dijeron otra vez? En el que vino después de mi información, que apareciendo de APC especializado. ¿Cuáles son? Lo que pasa es que el concepto, como te explicaba, de presentación de antígeno lo puede hacer cualquiera. Pero cuando hablamos de APC, en sí, el término APC hace referencia a las tres células que vamos a ver acá, que son las especializadas en presentar antígeno. ¿Ya? Tú podrías, en estricto rigor, referirte a una célula presentadora de antígeno a cualquier célula, cualquiera. Pero en inmunología hablamos de APC cuando nos referimos a las células que están especializadas en hacer esta presentación antígeno. ¿Sí? Y hay otra cosa en común que tienen que vamos a ver. ¿Macrófago sí? Macrófagos. Vamos a ver. Sí. Digo una que me da poco.
Avísala tú. Según yo, se abre así. ¿Por qué tampoco querías los 2 lucas? Macrófagos sí. Yo tampoco Linfocitos quería los 2 lucas. B. Y ahí. Perfecto. Tenemos esto claro entonces. Cuando hablamos de células presentadoras de antígenos, nos estamos refiriendo a esas 3. Ok. Siendo, por supuesto que la más importante es la primera. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo ya claro, clarísimo. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué son tan importantes estas? ¿En qué radica su importancia? Pregunta de prueba. Mira, pregunta de prueba. Mencione la principal célula presentadora de antígeno y enfatice su importancia. La 1. Usted quiere hablar. Fuerte para todos. Bien. ¿Sí? Me gusta más la palabra naive, pero virgen es lo mismo. Así que está bien. ¿Qué pasa con eso? Era como la única célula que Bien, ¿sí? ¿Seguro de lo que estás diciendo? Tú partiste así y después empezaste como... ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Eso es. Son las únicas células capaces, o en realidad son las más eficientes a la hora de presentarle antígenos a los linfocitos T naive, vírgenes, ingenuos, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, esa es su importancia porque si yo tengo puros linfocitos T naive, ninguna de las otras 2 células va a ser eficiente a la hora de presentar el antígeno. Entonces mi respuesta inmune, si no tengo células dendríticas, va a ser pésima, porque no voy a poder activar a linfocitos que están en estado inactivo. Entonces mi respuesta no va a ser buena. ¿Ya? En eso radica su importancia. Ya, sigamos. Ok. Recapitulando o contextualizando. Recordemos la pega, y es lo que hemos estado conversando en la diapositiva anterior con la imagen del perrito, es que tenemos una célula presentadora de antígeno que captura un antígeno en cualquier nivel, ¿ya? Vamos a tener, este programa no contemplaba clases relacionadas a inmunidad de mucosas. Porque ese concepto que está en un capítulo del Cunningham, que quizás hagamos un test de eso, podría ser. ¿Qué? No, Lo que pasa es que las zonas por donde tenemos zonas de riesgo en nuestro cuerpo, ¿sí? Es más lógico que yo tenga estas células que están pesquisando el ambiente, están testeando normalmente qué hay a su alrededor, inmunológicamente hablando, en zonas críticas. ¿Cuáles son esas zonas críticas? Principalmente piel, mucosas respiratorias y mucosas digestivas. Eso es en general. Principalmente esas 3 zonas. Entonces, esas zonas están recargadas de células dendríticas. Estas células dendríticas, como pueden ver, tienen como estos tentáculos que les sirven como proyecciones, las cuales meten incluso entre medio de las células, pasan esas proyecciones por ahí, toman lo que pillan afuera y lo analizan. De esa forma ya están testeando constantemente qué es lo que hay. Bueno, si llegan a contactar a algo, van a viajar hacia el linfonódulo regional. ¿Ya? El estado de testeo constante, uno las llama que son células dendríticas inactivas. Solamente se encargan de testear. ¿Ya? Y en este caso acá se llaman células de Langerhans porque son células dendríticas de la piel. ¿Ya? Las células dendríticas de la piel reciben este nombre, células de Langerhans. ¿Perdón? ¿La zona de piel? Piel, mucosa digestiva y respiratoria. Ya, entonces testean, se activan, una vez que detectan algo anómalo, se activan y esa activación involucra la presentación de antígeno. Entonces, si bien lo vamos a ver más adelante, tenemos que reconocer que la célula dendrítica tiene 2 estados. Uno inactivo, que consiste en testear, y otro activo, que consiste en presentar antígenos. ¿Ya? Ok. Encuentra algo, se activa y migra hacia el linfonódulo regional para hacer la presentación antigénica como se muestra acá en el caso de una célula T. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener como base, esa es su pega. En esto consiste, eso es lo que hablamos respecto a cómo el linfocito de acá va eventualmente, con una exageración, pero va a poder contactar al patógeno. ¿Ya? Quizás podemos hacer un ejemplo más adecuado y decir, ok, si tengo el linfonódulo en la axila, ¿cómo
cómo un linfocito que está atrapado en un linfonódulo de la axila va a contactar a un patógeno que está, no sé, 10 centímetros más arriba de la axila, si él no sale de ese linfonódulo. La respuesta es esa, ¿ya? Hay células que se encargan de llevarle el antígeno al linfonódulo, ¿ya? Otra cosa que les quise incluir es la anatomía básica del linfonódulo y cómo asociamos ciertas zonas a la presencia o ausencia, bueno, a la principal concentración de ciertas células. Por ejemplo, podemos ver que en la médula se suelen concentrar principalmente macrófagos, ¿ya? Parece un riñón, sí, tiene forma como de poroto. En esta zona, que se llama región de células T, ¿cierto? Vamos a tener principalmente células T. ¿Ya? Luego, entonces, a medida que nos vamos alejando de la médula, pasamos por una zona de células T, luego pasamos por una zona de células T, y finalmente, llegamos, antes de llegar a la cápsula, llegamos al seno subcapsular, donde vamos a tener otro tipo de macrófagos. ¿Ya? Pero cuando vean un linfonódulo, entiendan que hay zonas específicas para cada grupo celular. ¿Ok? Sobre todo estas zonas foliculares para los linfocitos B son súper importantes. ¿Qué es interdigital? ¿Cómo estamos? La región ¿Acá? Interdigitante. Es un tipo de célula dendrítica que no hemos visto. Pero más allá de meternos en tantas, de hecho voy a hablar de subdivisiones de células dendríticas, pero las vamos a clasificar en dos, nada más que eso, en las clásicas y en las plasmáticas, y ahí se acabó, ¿ya? Así que no quiero que nos metamos tan en papa con esto, pero sí quiero que asocien eso, ¿ya? Las células inmunes, B, T, macrófagos, y macrófagos por fuera, ¿ya? También consideren que la linfa llega desde estas zonas que son más cercanos a la cápsula, y van a pasar en ese orden, de aquí para allá, hasta salir por la zona de la médula. ¿Ya? Entonces, primero van a rozar por los linfocitos B, luego por los T, y finalmente C. ¿Ya? Intenten asociar eso. A este profe le gusta que dibujen, así que no sé si en una prueba pueda pedirles que dibujen algo como esto. Es una posibilidad. rotular. No, pero rotular. Dibuje y rotule. ¿No? Ya. Otra gran diferencia entre los linfocitos T y los linfocitos B a la hora de capturar antígenos, o a la hora en realidad de ser sensibilizados frente a ciertos antígenos, es el tipo de antígenos a los cuales están acostumbrados a recibir. Los linfocitos T normalmente los asociamos a péptidos cortos, proteínas muy pequeñas, ¿ya? Mientras que el linfocito B tiene una mayor variedad en cuanto a su sensibilidad o su respuesta, ¿ya? Y esto tiene mucho sentido, porque ¿a qué vamos a ligar los linfocitos B? ¿Frente a qué responden? No me refiero a este antígeno, me refiero a qué tipo de patógenos son los que activan a los linfocitos B. Tengo una clase media de paso. Linfocito B. ¿A qué lo asocian? ¿No? ¿No entienden la pregunta o no saben? Puede ser las bacterias. Linfocitos B, bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? La millón. No tan profundo. ¿Qué son qué? ¿Dónde se ubica esa bacteria? Como intro. Eso. Estamos hablando de los. Estamos hablando de los B. Ya. Porque, alto, para que puedan responder. En realidad deberían poder responder porque lo vimos en clases pasadas. Pero un linfocito B tiene una alta gama de opciones Era como. para responder. Matón que el otro. ¿Más qué? Los matón que. Ya. Sí. Ah, Matón. Depende de lo que quiera decir con matón. No sé qué quiere decir con matón, pero... A ver, según yo la entiendo como que. Claro, es complicado. Dale, como sabio nomás. No, es que no me acuerdo si era el B o el T. A ver. Bueno, pero básicamente, como que uno de los dos, ¿Ya? cuando no podía pasar por uno, tenía que entrar el otro. Creo que ese era como el que era, si no me equivoco, el linfocito T. El T. Eso es la casita de cuando puse eso.
El T, sí, igual te diría que es más matón, porque él se va a agarrar a combos con el patógeno. En realidad, con la célula que tiene el patógeno. Entonces ahí le doy la respuesta. El linfocito T lo asociamos a patógenos intracelulares. Intracelulares o No, es celular. cáncer. Cáncer. Entonces, lo que está recibiendo, la información que recibe el linfocito T, son péptidos cortos, porque son proteínas internas de la célula que expone normalmente. ¿Ya? La proteína, o sea, la célula no le va a exponer azúcares, le expone proteínas. Por eso el linfocito T se especializa en este tipo de antígenos, péptidos cortos. Mientras que el linfocito B, como a él no le hacen presentación antigénica, bueno, le pueden hacer, pero también tiene la capacidad del mismo reconocer a una bacteria, un patógeno extracelular. Estudié, muchachos, porque esto deberían haberlo respondido fácil. Eso era lo de la... De nuevo, ¿cómo? Perfecto, sí. Secreto de inmunoglobulina. Si no sabes responder la pregunta que te hice, si piensas en que el linfocito B produce inmunoglobulinas, es fácil determinar que las inmunoglobulinas van a ir a agarrar a los bichos extracelulares, porque las inmunoglobulinas no van a entrar a la célula. Solo agarran lo que está fuera flotando. Entonces, de esa forma igual puedes deducir que el linfocito B responde a patógenos extracelulares. Sí, entonces producen anticuerpos, inmunoglobulina en los linfocitos B. Y me perdí, no sé para dónde iba. Ya, pero eso, en final es que entiendan que los linfocitos B, y no solamente se lo memoricen, sino que lo comprendan, que es lógico que esto sea así. Porque el linfocito B, al no necesitar la presentación antigénica y tener más independencia en cuanto al reconocimiento de patógenos, puede reconocer una proteína en la superficie, sí. Pero también puede reconocer algún azúcar, algún lípido, ¿ya? Variedad de sustancias químicas que puedan poseer estos patógenos, ¿ok? Incluso toxinas, y cosas de esa índole, ¿ya? Entonces el linfocito B necesita mayor repertorio de respuesta porque el patógeno puede tener más de un tipo de estructura superficial que reconocer, ¿ya? Entonces, insisto, es lógico que el linfocito B tenga mayor capacidad de reconocimiento. O sea, el linfocito es como más específico y el otro como más general. Sí. ¿Tanto más cosas? ¿Sí? Porque recuerda que... O sea, si sirve que les dibuje, yo dibujo porque creo que me expreso mejor, pero... Esta es una bacteria, ¿ya? Y digamos que lo que yo voy a dibujar en naranjo son proteínas. Receptores, canales, lo que quieran. Tengo... Oh, está muriendo, ¿en serio? Ya. Tengo un linfocito B que eventualmente podría reconocer esto. Pero si me quedo solo con eso, me pierdo toda la variedad. Aquí tengo un azúcar, en verde, sí. Tengo también en azul ciertas estructuras lipídicas. Entonces, mientras más capacidad de reconocimiento tenga el linfocito B, más chances tiene de reconocer esto como patógeno. Entonces, sí, es más generalista por eso mismo, ¿ya? Debido a que este linfocito T solo reconoce patógenos intracelulares, ¿quién suple la diversidad en ese caso? ¿Quién debería tener mayor capacidad de reconocer otro tipo de estructuras? Sí, sí la ve. No sé cómo explicar, a preguntarlo de nuevo. La que le presenta el antígeno al T. La que le presenta el antígeno al T tiene que tener mayor capacidad de encontrar cosas anómalas. Sí, la ve más general. Pero recuerda que el T necesita acá que le presente el antígeno. Esa sería la célula dendrítica. Por ejemplo. Entonces la célula dendrítica tiene mayor capacidad de respuesta diversa, ¿sí? Y como el B no tiene nada que le presente, él necesita ser el diverso. ¿Ya? Ok, salgamos de acá. Bueno, le había puesto esto para recordarles lo que acabo de explicar. Pero mi dibujo es mejor. El T necesita que alguien le presente el antígeno y la respuesta o la presentación antigénica es súper compleja. Lo hemos hablado de forma muy superficial. Tampoco quiero agobiarlos con tanta información. Pero
dependiendo de qué tipo de linfocito, vamos a tener uno u otro tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a tener ciertas proteínas que ayudan a la coestimulación. Vamos a necesitar, cosa que no está graficada acá, ciertas citoquinas que eventualmente van a hacer que esta cuestión se active, si es correctamente estimulada. ¿Ya? Mientras que el B es mucho más sencillo. Podemos ver que en su superficie, recuerden que el linfocito B tiene algo que se llama BCR. ¿Qué significa BCR? Bien. Receptor de linfocito o célula B. ¿Ya? Y este BCR es una inmunoglobulina. Recuerden eso, es básico. El linfocito B tiene en su superficie receptores que son inmunoglobulinas ancladas a su membrana. ¿Ya? Entonces, con eso es capaz de reconocer patógenos. Ya, entonces vamos a hablar de presentación antigénica. Voy a pegarlo para ver. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí puede. ¿Qué es la coestimulación? Pero sí. La coestimulación son señales anexas a la presentación antigénica que normalmente están, depende de la célula igual, pero normalmente están orquestadas por un receptor que se llama CD28 en el caso del linfocito T, frente a otro que depende de la célula presentadora de antígeno, puede ser, se llaman P7. Son un tipo de receptores que puede ser CD80 o CD86. Son los nombres de los receptores. Pero lo que hacen es complementar la presentación antigénica. Sin esto, sin la coestimulación, la célula T no se activa y queda en un estado que se llama de anergia. Se apaga. ¿Ya? Entonces, de esta forma, yo, como célula presentadora de antígenos, tengo más garantías de mostrarle al linfocito T que efectivamente lo que le estoy mostrando es algo patógeno. Porque yo voy a expresar estos receptores si estoy activado. ¿Se entiende? Es una garantía de activación. ¿Ya? Pero lo importante es que entiendas que es esencial. Sin eso, la posibilidad de que se active una respuesta inmune por linfocitos T es extremadamente baja. ¿Ya? Gracias. Bueno. Ya, entonces, si vamos a dar el inicio a la presentación antigénica, tenemos que podemos partir de los linfocitos T vírgenes, los cuales se van a ubicar en los órganos linfoides secundarios, esperando encontrarse con una célula presentadora de antígeno, principalmente células dendríticas, que le exponga lo que ha encontrado. ¿Ya? Eso es lo primero. Bueno, esto es lo que ya les adelanté. Los microorganismos van a ingresar o por piel o por mucosa. Aquí mucosa gástrica quizás me comprometí un poco. Yo cambiaría gástrico por digestivo, creo que es más correcto. Entonces por piel, por mucosa digestiva, por mucosa respiratoria. ¿Ya? Por tanto, las células presentadoras de antígeno capturan un antígeno en alguna de estas zonas u otra en realidad y van a llevar esta información hacia los linfonódulos regionales, que son, bueno, los que les mostré al principio no son los únicos linfonódulos regionales, sino que son los que nosotros como clínicos podemos evaluar, pero hay muchos más, ¿ya? Muchos más. Ops. Los antígenos que se concentran en los linfonódulos, que están interpuestos a lo largo de los vasos linfáticos y actúan como filtros que van a recoger todas las muestras que colectan estas células presentadoras de antígenos antes de que finalmente esta linfa se mezcle con la sangre. ¿Ya? Es un filtro que va a estar buscando entonces antígenos que hayan sido recolectados en diversas partes del cuerpo. Y acá hay una comparativa. De nuevo se muestran las zonas de peligro, ¿cierto? La piel, la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, no solo pulmones, sino que también desde la faringe, la laringe, va a estar incluida también dentro de esto, la mucosa nasal. Bueno, independientemente de esto, de dónde se capture, esto va a ser llevado hacia un linfonódulo para la presentación antigénica. Existe otro órgano secundario que tiene mucha importancia, ¿ya? Que es el vaso. Y el vaso es muy parecido en cuanto a funcionalidad a un linfonódulo. De hecho, podríamos
de manera muy superficial, pensar en que el vaso es un enorme linfonodo. ¿Ya? Piensen en esto porque muchas veces pasa, vuelvo a clínica menor, Hay que- que sacarlo. ¿ah? ¿Hay que sacarlo? Cuando hay fractura de vaso. Oh, sí, porque eso es una emergencia, sí o sí. Pero muchas veces pasa algo más simple que eso, que mandaste a un perro porque está con algún cuadro, quizás está decaído, no está comiendo. Lo mandas a hacer una ecografía y el ecografista lo único que te reporta es esplenomegalia. Esplenomegalia, espleno, vaso, megalia, agrandamiento, ¿cierto? Tengo un vaso gigante. Y es lo único que te reporta. ¿Qué debería pensar yo frente a una esplenomegalia? Si yo asocio que el vaso es un linfonódulo gigante, posiblemente estoy frente a algún proceso infeccioso y eso ha hecho que mi vaso crezca. Lo mismo pasa con los linfonódulos. Si yo tengo un aumento de tamaño de los linfonódulos submandibulares, significa que probablemente, puede ser cáncer igual, pero probablemente esté con un proceso infeccioso en la zona que está filtrando. ¿Sí? Entonces, el agrandamiento de estos tipos de órganos implica, entre otras cosas, un proceso infeccioso. ¿Ya? Pero la diferencia es que los linfonódulos filtran linfa. El vaso lo que hace es filtrar directamente la sangre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferencia entre ambas cosas. Ya recuerden eso, el vaso lo que está filtrando es sangre. ¿Ok? El líquido linfático recoge antígenos del epitelio y del tejido conjuntivo. Los antígenos de transmisión hemática son capturados por células presentadoras de antígenos a nivel del vaso. Por tanto, deberían ustedes ser capaces de pensar qué pasa con todos esos perros que, y gatos, y no sé si otras especies también, se les saca el vaso. Porque es una práctica, no sé qué tan frecuente, pero quizás más frecuente, o quizás no sopesamos como clínicos bien el impacto que puede tener en la vida de ese paciente el hecho de no tener un vaso. No. ¿Podría repetir la diferencia entre los dos vasos? Súper sencillo. Vaso sangre, linfonódulo, linfa. ¿Basta con eso? ¿Qué hacían con eso? Lo que hacen es filtrar, ¿ya? El linfonódulo lo que hace es filtrar la linfa y detectar si es que en la linfa hay antígenos. Si hay antígenos, se va a inflamar, se va a agrandar y va a reclutar muchas células linfoides de esta zona para poder generar una respuesta inmune adecuada. Lo mismo pasa con el vaso. Si en el vaso, en la sangre, no es que el vaso lo detecte, sino que las células presentadoras de antígenos presentes en el vaso detectan antígenos, el vaso se va a agrandar. Lo que clínicamente nosotros llamamos esplenomegalia. ¿Ya? Y eso es un reflejo de, entre otras cosas, procesos infecciosos. Si yo detecto el vaso gigante, es porque tengo antígenos a nivel sanguíneo que pueden venir de cualquier lado. Los linfonódulos son regionales. Si tengo el linfonódulo submandibular agrandado, es porque probablemente ese perro tenga la boca podrida o alguna infección próxima a la zona en la que se ubica. Señorita. Okay. Okay. No, pero ¿qué es eso? ¿Puedo hacer eso? Bueno, yo cuando le saca el vaso al cachorro, son como 3 años menos de vida. Sí, esto parece... ¿Puede ser mesenterica? ¿Puede ser? Ayer La regresa parece un tumor. Parece, pero la confirmación ahí es dermatológica. Parezco mexicana, ya me dijeron. Gracias a ti. La compañera tiene ahí una carnicería en un quirófano. igual. Qué mal. Los linfonodos. El líquido linfático, que son líquidos que es otro sistema circulatorio que existe en el cuerpo, partiendo por eso. ¿Ya? Y que recorre en paralelo. De hecho, cuando hagamos el break te voy a mostrar una imagen de típico esquema que muestran del sistema linfático. ¿Ya? Pero lo que hace es recolectar líquidos que se encuentran como intercelular. ¿Sí? Se colecta esta especie de canaleta que va finalmente a parar a algún linfonódulo donde se va a filtrar. Una vez que se filtra, ese líquido se devuelve a la sangre y vuelve a la circulación. ¿Ya? Voy a tomar de tu pregunta. Estos son vasos sanguíneos.
en el vaso sanguíneo, son versos. En el vaso sanguíneo existen diferentes fuerzas, ¿sí? Una fuerza que tiene relación con la velocidad de la sangre, ¿sí? Y otra fuerza que tiene relación con la cantidad de proteína que tengo acá. La velocidad de la sangre nosotros le llamamos también presión hidrostática, si mal no recuerdo. Esto es física, esto es fisiología. Y hay una, mejor no quiero meter la pata ahí. Hay una fuerza que lo que hace es retener la sangre dentro del vaso, que tiene relación con la velocidad con la que la sangre está circulando, más que la sangre, los líquidos sanguíneos. Y hay otra fuerza que tiene relación con la salida o con la retención también, pero tiene con las proteínas, ¿sí? Mientras más proteínas tengo en sangre, más capacidad tengo yo de retener el líquido sanguíneo. Mientras más lento circula la sangre, más la sangre quiere salir del vaso sanguíneo. Eventualmente, porque tu sistema circulatorio y el de nuestros pacientes es súper variado, de repente voy a tener mayor presión, de repente voy a tener menor presión. Y eso va para que no colapse el sistema circulatorio, existe momentos en que los líquidos de la sangre salen del vaso sanguíneo y se almacenan entre medio de las células, va a quedar por acá, ¿ya? Y eso, si es mucho, se le denomina edema, de aquí vienen los edemas. Y también hay un porcentaje de líquidos intercelulares que se devuelven al vaso sanguíneo, ¿ya? El equilibrio de esto determina si hay presencia o no de edema, pero esto es fisiológico. Siempre, en todo momento, nuestra sangre está, o sea, el líquido sanguíneo de nuestro cuerpo y de nuestros pacientes está saliendo y entrando al vaso sanguíneo. Insisto, son líquidos, no estoy hablando de sangre. La sangre se puede hacer menos o más espesa, ¿ya? Pero los líquidos entran y salen a los vasos sanguíneos dependiendo de ciertas fuerzas, tema de fisiología que ya olvidé. La hidrostática es la que ejerce la presión en los vasos sanguíneos y la oncótica es la que mantiene el equilibrio. Perfecto. Entonces la hidrostática busca salir el líquido y la oncótica, relacionada a las proteínas o a las macromoléculas, retiene el líquido, o en realidad atrae el líquido desde afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces el equilibrio entre estas fuerzas hace que salga o no salga líquido. Para controlar esto existe un sistema circulatorio que no es el sanguíneo, que es el sistema circulatorio linfático, que son otros vasos que lo que hacen es almacenar los excesos que no se están devolviendo al sistema circulatorio y van a pasar por este otro sistema. De aquí vienen estos líquidos. Del líquido linfático proviene del exudado, del extracelular que existe, y lo colecta. Esto que colectó va a pasar eventualmente a un cúmulo de células inmunes, que es el linfonódulo, y eventualmente, si todo está bien, ese líquido va a salir y va a ir a parar a un vaso sanguíneo. Y esto se vuelve a repetir. Va por ahí. ¿Sí ve? Es súper poco estudiado el sistema linfático en veterinaria, no sé por qué. Se menciona, pero no se pasa con anatomía, no se menciona mucho. Ya, salgamos de acá. Células dendríticas. Las menciono, o voy a enfatizar en ellas por su importancia en cuanto a la presentación antigénica. ¿Ok? Las células con mejor capacidad para capturar, transportar y presentar antígenos a los linfocitos T, sobre todo T vírgenes, ¿cierto? Van a ser precisamente estas células dendríticas. Un compañero de la otra sección me sugirió que les pusiera, porque suelo poner muchas abreviaciones, que les pusiera la abreviación en cada clase para que así no se confundan. Así que por eso están mencionadas en gran parte de la clase la abreviación, qué significa antes de que siga tratándolas con ellos. Y tenemos dos principales poblaciones, que es lo que le mencionaba la compañera de las células dendríticas son súper diversas, súper diversas. Pero lo que quiero, quizás que les quede más que la gran diversidad que poseen, es que existen dos grandes poblaciones, ¿ya? Que son la población clásica, que es la que nosotros asociamos principalmente a esta función en donde capturan antígenos y lo van a presentar. Esa célula dendrítica es la célula dendrítica clásica, ¿ya? Es el más numeroso, presenta los órganos linfoides, tiene un progenitor que es mielocítico, ¿ya? A diferencia de la otra población que es plasmocítica. Sin infección ni inflamación, las células dendríticas clásicas van a capturar antígenos tisulares, los que les decía, van a estar testeando, ¿ya?
pese a que no haya infección, todo momento las células dendríticas están inactivas testeando, ¿ya? Y migran a los linfonódulos, pero no producen las citoquinas ni las moléculas de membrana necesarias, o sea, las moléculas coestimuladoras, para inducir las respuestas inmunes eficientes. O sea, va a agarrar lo que encuentre, no va a diferenciar si es que es patógeno o no patógeno, sino que lo va a agarrar. Si ella no fue activada por células centinela, ¿verdad? Y esta activación involucra ciertas citoquinas en el ambiente o ciertas proteínas que induzcan finalmente la activación. Si no fue activada, va a tomar lo que encuentra, pero ella no va a decidir si es que eso es bueno o es malo. Se lo va a ir a presentar a una célula linfática, a un linfocito, perdón. Pero lo va a hacer no en señal de alarma. Entonces, no va a ser en un estado donde voy a producir alta cantidad de citoquinas ni voy a presentar mis moléculas coestimuladoras. ¿Ya? Sin infección, la presentación de antígeno esta presentación antigénica va a inducir el desarrollo o la diferenciación por parte de los linfocitos T hacia los T reguladores. Repito, si les muestro, si una célula dendrítica captura una proteína que anda dando vueltas por ahí, lo procesa y se lo va a presentar, y no estoy en un contexto de inflamación, lo que va a hacer esa célula dendrítica, porque si no tengo algún patógeno, lo que le está presentando a la célula dendrítica es una proteína propia, lo que le va a estar diciendo, en otras palabras, esa célula dendrítica con esa presentación antigénica es que lo que te estoy mostrando, célula T, es nuestro. ¿Sí? Entonces, al mostrarle proteínas propias, va a inducir la formación de T reguladoras. ¿Y a qué asociamos a los linfocitos T reguladores? Fuerte. ¿Ya son CD4? ¿Eso dijo alguien? ¿Usted? ¿CD4? Está súper bien. CD4. Sí, son CD4. ¿Qué más? No, son CD8. Son solo CD4. Pero ¿a qué lo asociamos? No qué marcador tienen en su superficie, que está bien, son CD4. ¿Qué función cumplen? A ver si No lo escuché. ¿Qué habla Fox? Las T reguladoras. Si se une a la proteína puede eliminar y si no se une. Es que las T reguladoras no tienen función de eliminación. Lo que hacen las TR es tolerancia. Ellas generan lo que se conoce como inmunotolerancia, ¿ya? O se asocia también a inmunosupresión. Lo que hacen es frenar la respuesta inmune. Recuerden que cuando vimos la clase de los diferentes linfocitos que habían, tanto B como T, la T-Reg la asociábamos a un policía. ¿Se acuerdan de eso? Porque detenía la respuesta inmune. Esa era su función, ¿ya? Entonces, de nuevo, si yo estoy como célula dendrítica presentándole un antígeno propio a una célula T, si es propio, lo que necesito es que no lo reconozca, ¿sí? Que no responda agresivamente frente a este antígeno. En realidad que lo reconozca, sí, pero que lo reconozca como propio, que no se induzca una respuesta inmune frente a ello. Por tanto, al mostrarle antígenos propios, sin infección, al mostrarle este antígeno, sin un contexto de inflamación, voy a estar induciendo la formación de T-Reg. Estas T-Reg van a recordar que ese antígeno que se está presentando es nuestro, ¿ya? Y de esa forma no me activo si eventualmente, quizás, imagínense ahora, hago lo mismo, pero en un contexto de inflamación. Justo pensó que esta célula dendrítica, pudiendo haber agarrado muchas bacterias, en realidad agarró una proteína mía y se la fue a presentar, ahora con toda la alarma encendida, presentación antigénica correcta, muchas citoquinas ambientales, coestimulador, tenía todo lo necesario, pero va y le presenta este antígeno en ese contexto. Mi sistema inmune va a saber que lo que me están presentando en realidad es una proteína mía propia, ¿ya? Y voy a disminuir el efecto inmunológico sobre ese tipo de proteínas, ¿ya? Ahora, si tengo infección, la presentación antigénica va a estimular las respuestas eferentes propias de cada célula, de cada linfocito, ¿ya? Ahí va a depender de qué linfocito se esté activando, ¿ok? Entonces, el contexto en el cual se desarrolla la presentación antigénica varía y va, independiente de eso, voy a tener la formación de una célula T específica.
La otra población, tenemos las células dendríticas clásicas, la otra población son las células dendríticas plasmocitoides. ¿Ya? Esas son, agrupamos a todas las células dendríticas dentro de las clásicas y sacamos a un pequeño grupo que tiene un origen, no sé cómo llamarlo. Bueno, se originan de otro lado. Tenemos que ambas derivan de la médula ósea, estamos de acuerdo hasta ahí. Sin embargo, estas se concentran, se diferencian a nivel sanguíneo, ¿ya? Se concentran más en la sangre, un pequeño porcentaje se encuentra a nivel de linfonódulos, ¿ya? A diferencia de las clásicas que no apuntan tanto en sangre, sino que están más inmersas en tejido. Y también vamos a tener un gran porcentaje de ellas a nivel de linfonódulos. Estas, al revés, están más en sangre y menos en linfonódulos. No tienen una gran capacidad fagocítica, ¿ya? Cuando no están activadas, no testean el ambiente, solo actúan cuando se activan. Y esta activación lo que genera no es aumentar su fagocitosis, sino que es secretar interferón tipo 1. Pensando en interferón tipo alfa, tipo beta. ¿Ya? Esa es su principal función. Funcionalmente es muy distinta a una célula dendrítica clásica. ¿Ya? Funcionalmente no hace gran presentación antigénica. ¿Ok? Fenotípicamente, es decir, cómo se ven, son muy parecidas. Visualmente es muy difícil distinguir una de otra. Pero tienen un origen embrionario diferente y tienen funciones completamente distintas. Por eso, con que sepamos que existen esos dos tipos, yo estoy feliz. Y esto es lo que les decía respecto a lo que hace una célula clásica, una célula dendrítica clásica, cuando les hablaba de estas proyecciones como de pseudópodos que van a ir a buscar antígenos que están en la superficie. Esta imagen en particular es está graficando la mucosa intestinal. Entonces todo lo que está acá en la luz es la luz del intestino. Entonces pueden ser proteínas que son de origen de algo que se comió ese sujeto, ese animal. Pueden ser también bacterias que están en la superficie, ¿sí? Pueden ser algún patógeno, puede ser, no sé, cualquier cosa que haya pasado por el tracto digestivo, ¿ya? Y pese a que eso que está pasando por el tracto digestivo no necesariamente me está generando una invasión, ¿sí? Puede pasar una bacteria muy mala, pero si no colonizó, se fue, ¿sí? Pese a ello, esta célula dendrítica va a tomar lo que pueda capturar en la superficie y lo va a analizar y va a ir a acusar que lo quiera, ¿ya? Puede hacerlo a través de, entre medio de las células de la mucosa intestinal, o puede ubicarse bajo un tipo de célula, que son las células M, que tienen la capacidad como de fagocitar ciertos antígenos que puede encontrar en la superficie. Perdón. Estoy fumando mi hija. Me corto. Es que lo que pasa es que a mi hija la traje para la U. Entonces quizá me llamó porque no encontraba a mi hija. Pero yo ya la había avisado por WhatsApp que no tenía que retirarla. Así que espero que haya visto el WhatsApp. Ya, entonces puede ella misma extenderse para tomar antígenos o puede ubicarse bajo estas células que se llaman células M para ver qué está transportando. Y así agarrar un antígeno e ir a acusar que es lo que había. ¿Ya? Por eso es importante entender la inmunidad de mucosas, que creo que es algo que deberíamos ver en el curso de inmunología. Ya, ¿cómo capturan los antígenos estas células dendríticas? Recuerden que vamos a partir con una célula dendrítica denominada inmadura, que va a estar con sus receptores súper sensibles, tratando de detectar todo lo que pueda haber a su alrededor. ¿Ya? Perdón. ¿Hacemos break ahora? Ya, hagamos break ahora. Partimos de esta parte. 1 a 10 volvemos.